Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Capital Deportivo. Esta misma semana arranca una nueva edición del IFEMA Madrid Horse Week, una de las competiciones, ferias, eventos alrededor de la hípica más importantes del panorama mundial que se celebrará aquí en la capital de España durante estos días del 28 de noviembre al 1 de diciembre. La hípica, un deporte que nos puede quedar muy lejano, que está habitualmente fuera de foco, pero muy importante en términos económicos. La industria del caballo, según un estudio, deja casi 7.400 millones de euros anuales, aporta un 0,59% del PIB nacional. Este lunes tenemos la oportunidad de charlar sobre ello con Álvaro Arrieta, es el presidente de Oxer, la empresa que organiza este y otros eventos hípicos. Muy buenas noches, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, la hípica, deporte desconocido para el gran público, en el que además somos potencia mundial, ¿verdad? Pues sí, la verdad que somos destino, ¿no? Somos el gran destino europeo. A todos los jinetes, los propietarios de los grandes caballos les encanta venir a España a competir. Y bueno, estamos un poco aprovechando ese momento pico que yo digo en el que se encuentra el deporte, ¿no? Europa relincha muchísimo, el caballo está muy fuerte en Europa y España es el gran destino, por lo tanto, pues estamos en un momento dulce. Por licencias, hablas de momento dulce, he leído 70.000 licencias en 2023, más que deportes como la natación, pero quería preguntarte en qué estado estamos. ¿Es realmente un momento dulce? ¿Qué salud tiene la hípica en España? Pues tiene una salud muy buena porque esa cifra que tú dices está estable en cuanto a licencias nacionales y es un poco la punta del iceberg de lo que hay debajo. Yo decía que somos destino porque más o menos desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, que son 52 semanas todo lo que es la temporada, unas 40 semanas, 40-42, hay competición internacional en España, ¿no? Y es internacional porque los jinetes extranjeros quieren venir y eso genera que hay, bueno, pues muy buenos concursos, hay chavales y chavalas por toda España que están empezando a montar a caballo porque ven concursos cercanos, porque no es difícil empezar a montar, es relativamente asequible, pero lo que hay es una aportación muy importante de todos esos jinetes que se desplazan con sus caballos a España al producto interior bruto, ¿no? Y bueno, eso redunda en que las instalaciones están proliferando. Hace años, pues las instalaciones eran o militares o instalaciones pertenecientes a ciudades, ayuntamientos, las competiciones eran en las fiestas de los pueblos y ahora mismo pues las mejores instalaciones en España son privadas, de iniciativas privadas, de empresas que, bueno, pues igual que hacen receptivos pues con golf o con otros deportes, pues en este caso pues con hípica, con rutas ecuestres, de turismo ecuestre, se están recibiendo cientos de miles de visitantes, especialmente europeos, que aprovechando el buen clima, las infraestructuras, la cultura, la gastronomía que tenemos en España, pues lo han puesto como primera opción. Bueno, lo que nos trae aquí es este IFEMA Madrid Horse Week, que es más allá de una competición, es todo un evento, es todo un espectáculo que reúne a decenas de miles de personas alrededor de lo que es el mundo de la hípica y que sirve también para atraer nuevo público y consagrar al que ya está ahí. ¿Qué podemos encontrarnos en el IFEMA Madrid Horse Week? El IFEMA Madrid Horse Week es una especie como de punto de encuentro, ¿no? De meeting point del sector a nivel industrial, a nivel de todas esas empresas que hablábamos antes que trazan y son el principal punto de valor del sector. A nivel de competición, 2 copas del mundo de las disciplinas reinas, salto de obstáculos y doma clásica, aparte de este año la Copa del Rey de doma vaquera, que es un aliciente importantísimo y del que estamos muy, muy orgullosos, exhibiciones, espectáculos de todas las demás disciplinas, pero como te decía, yo creo que es sobre todo un punto de encuentro, ¿no? de las empresas del sector que a nivel transversal se juntan en este gran evento multidisciplinar. Intentamos que todo el mundo que relincha se encuentre bienvenido en Madrid Horse Week. Piensa que es un sector, el nuestro, en el que hay muchos diferentes puntos que son como inconexos, ¿no? El caballo de hipódromo no tiene poca conexión con el caballo de doma vaquera o el de equitación de trabajo
con el de salto de obstáculos, a pesar de que todos son caballos y que es sector ecuestre, está muy inconexo. Intentamos que IFEMA Madrid Horse Week sea la gran feria / punto de encuentro del sector. Decía que había decenas de miles de personas y no iba desencaminado, lo tengo aquí apuntado, más de 225.000 en las últimas 5 ediciones. ¿Qué tipo de público se acerca a este evento? ¿Qué clase de personas vemos si nos acercamos por este espectáculo? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de visitante, ¿no? El visitante profesional, llamémosle el que viene a lo que es la feria de la industria a hacer negocio, tanto en el mundo de la parte deportiva, compra y venta de caballos, competición y toda la parte del sector, todo el pabellón. Estamos en el pabellón 12 y 14 de IFEMA, el pabellón 14 es el Salón del Caballo, donde está la gran feria, los expositores, etcétera, y el pabellón 12 en el que centra la competición, ¿no? Y entonces tenemos esa parte profesional, esa parte sector, y luego la parte entretenimiento. En la parte entretenimiento tenemos todo tipo de público, pero básicamente son familias y grupos de amigos que además por los estudios que tenemos hechos de campo, pues es gente que en un 90% repite y que generalmente vienen grupos de mínimo 4 personas, bien sea por familias o grupos de amigos. Nivel adquisitivo medio alto, pero entrar en Madrid Horse Week es un chiste porque son 5 euros para pasar todo el día en la zona general, en la zona de queremos hacer afición y queremos poner fácil el acceso a los caballos. Y luego en la zona de competición, en el pabellón 12, pues en función de la sesión, hay 9 sesiones, pues compras tu ticket, ¿no? La feria da la bienvenida a todo el mundo porque esta es la gran fiesta del caballo en España y queremos que todo el mundo que tiene algo que ver con el sector o los que son aficionados, simplemente aficionados de la Comunidad de Madrid o de cualquier otro punto de España, pues cuando vengan se sientan que el acceso es fácil y se sientan bien recibidos. Hablamos de cifras de real impacto. Toda la industria es verdad que se aleja un poco de lo que es el deporte porque lleva otras aristas, pero son 7.400 millones anuales de impacto. ¿Qué le falta a este deporte para tener más peso social, para ser más conocido? Pues probablemente tramarlo, porque efectivamente cuando Deloitte, después de un año y pico de estudios, sacó las cifras, nos quedamos todos bastante alucinados. Y claro, ¿qué ocurre? Que, como te decía, es un sector de sectores, ¿no? Es un sector que todo está en torno al mundo del caballo, pero que tiene muchísimas áreas de negocio inconexas y por lo tanto no está tramado, ¿no? Y entonces pues ahí Deloitte hizo un excelentísimo trabajo de investigación en plan hormiguita no había grandes vectores de encuentro y entonces pues había que hacer un muestreo pues granito a granito, ¿no? Y el resultado final es brutal porque nosotros no pensábamos que íbamos a ser el 0,6 por ciento del PIB y nos hace estar orgullosos. Ya sabíamos que España es un país de caballos, lo hemos sido siempre, toda la vida. De hecho, pues solo hay que ver que es difícil una ciudad en España en la que en alguna de sus plazas principales no tenga una escultura de un caballo o en las pinacotecas más importantes de España, pues en todas hay secciones de muchísimos cuadros maravillosos con el caballo como protagonista. En las fiestas de los pueblos, en fiestas regionales, en todo tipo, es muy difícil que nunca haya un caballo por medio. Si nos damos cuenta, cualquier pequeño pueblo, además de un campo de fútbol, pues tiene una pequeña hípica, un pequeño picadero. El caballo está súper metido en la cultura española. Quizás, como tú decías bien al principio, pues no hemos sabido explicar el potencial y el tamaño que tiene. Nos hemos quedado más en estereotipos pues mucho más puntuales y que quizás no nos han ayudado mucho como sector. Y yo me canso de hacer entrevistas cuando me dais la oportunidad en los medios de comunicación para explicar lo que aporta el sector ecuestre a la economía española, ¿no? Porque me siento muy orgulloso de formar parte de ese sector y creo que además de que es un deporte olímpico y es un deporte importante con mucho practicante, a nivel económico es un gran motor de nuestra economía. Nos decías que crees que hay estereotipos que no hacen bien al sector, que no ayudan demasiado. ¿Cuáles son y qué crees que es lo que se hace mal? ¿Cómo se podría mejorar? Pues bueno, hemos tenido mucha prensa rosa, hemos tenido demasiada sensación de que es un sector inalcanzable, de que es un sector de ricos, de que es un sector alejado de la sociedad y todo lo contrario. Hoy en día que tu hijo o tu hija monten a caballo en una escuela y aprendan a montar a caballo es muchísimo más barato que esquiar, por poner un ejemplo, o que otros deportes, ¿no? El acceso al mundo del caballo y al deporte ecuestre no tiene ningún problema. Lo que es muy caro es la alta competición. Y es muy caro porque de un tiempo a esta parte han irrumpido los caballos
caballos, perdón, a los países emergentes y han roto el mercado, ¿no? Y entonces, pues al final, cuando un jinete tiene un caballo que salta un poquito bien, le vienen y le ofrecen una cantidad grosera y lo vende, es normal. Eso también está haciendo que proliferen los jinetes que profesionalmente se están dedicando a construir caballos. Esto significa coger un caballo de potro, ponerlo en su momento cumbre la rampa de lanzamiento y venderlo por un diferencial súper interesante, ¿no? A nivel económico. Entonces, el sector está fuerte. Es verdad que en España tenemos el hándicap de que nuestros mejores caballos generalmente nos los compran y tenemos muy buenos jinetes que muchas veces no tienen tan buenos caballos como otros países, ¿no? Pero por otro lado, lo que te decía, el nivel medio español, ese nivel de propietario que luego pues tiene 7, 8 caballos y de repente vende 2 muy bien y ya le han salido para los 4 o 5 años siguientes los números de rentabilidad, pues cada vez está aumentando más. El sector está más animado, hay más concursos, más competiciones, más licencias, más alumnos. Estamos en un momento súper dulce y yo no me canso de decirlo, es decir, tiene también mucho que ver con el momento que vive nuestro país. Es decir, cuando un país de clase media como es España se acerca a los estándares europeos, pues nos pasa más lo que ocurre en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Dinamarca o en Reino Unido, ¿no? Que muchísima gente monta a caballo de forma recurrente y la competición hípica es muy habitual. De hecho, en Suecia, por ejemplo, es el segundo deporte más practicado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido vamos a la europea, vamos bien, yo estoy muy contento porque es mi sector y luego cada año que pasa la balanza, digamos, comercial de España respecto a Europa es más positiva, cada vez nos entran más divisas de jinetes, de propietarios, de personas que vienen aquí a competir o incluso a comprar caballos, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero que aprovechando esta oportunidad, ¿no?, que nos dais en Capital Radio, pues también explicar que además de ser un deporte, además de ser una cosa preciosa, además de que el caballo es maravilloso y tiene unos valores brutales, también es un driver de crecimiento económico para nuestro país. Me ha dejado bastante helado el dato este de Suecia, que para nada me lo esperaba. Es el segundo deporte más practicado allí. ¿Cómo está la situación en países de nuestro entorno, Francia, que también tiene mucha tradición, en Europa en general? Pues mira, Francia es a España a nivel hípico como 5-1, cuando realmente ni poblacionalmente ni económicamente lo es. Ahí ves un poco el margen, ¿no? El recorrido que El tenemos potencial que hay aquí. para igualarnos. Sin embargo, como te decía, nosotros somos un país que tiene una tradición brutal, tenemos una raza propia, que es el caballo pura raza española, que maneja una asociación que se llama la Asociación Nacional de Criadores de Caballo Español, que es brutal y hacen un trabajo extraordinario por todo el mundo. Hay un montón de yeguadas, instalaciones públicas y privadas de cría del caballo de pura raza español. Es el caballo, por que lo entiendan los oyentes, ¿no? Es el caballo con el que cuando fuimos imperio pues conquistamos medio mundo, ¿no? Y es un caballo que tiene unas características muy, muy peculiares, un caballo precioso, morfológicamente muy marcado, y esta Asociación Nacional de Criadores cuida de su desarrollo, de que las yeguadas por todo el mundo hagan las cosas bien. Se está haciendo un gran trabajo y prácticamente no hay semana que no salga un gran jumbo cargado de caballos pues para el continente americano o para el norte de Europa, y por lo tanto de ahí viene también eso que te decía, ¿no? Esa balanza comercial positiva del mundo del caballo, ¿no? Y más allá de Europa, Arabia Saudí ahora mismo es el destino soñado, es el gran resort de todo el deporte mundial, golf, fútbol, pádel, tenis, que acabamos también hace poco de tener este torneo que ha reunido a los mejores tenistas del mundo. Entiendo que allí donde además hay tradición ecuestre, eso será todo un filón. Pues sí, fíjate cómo está el mundo cambiando, ¿no? Este fin de semana pasado, la final de un gran circuito del que nosotros tenemos 2 etapas, una en México y otra en Madrid, ha sido en Rabat, en Marruecos. Era la primera vez que la final era en Rabat. De hecho, ha ganado un jinete español, Eduardo Álvarez Aznar, que es un jinete que representamos nosotros, y lo ha hecho francamente bien. Y la gran final por equipos del circuito es dentro de un mes en Riad, ¿no? En Saudi Arabia, como está pasando con casi todos los deportes, ¿no? Al final, la globalización del deporte, los precios que se manejan, el dinero que ganan los deportistas, pues bueno, pues tiene el factor económico como principal variante, y entonces pues todo está girando hacia ahí. Con los caballos no es distinto, pasa igual, los caballos cada vez vuelan más. Normalmente salen siempre del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, que es ya es un aeropuerto que está mega preparado para el transporte de caballos. Y ahora, por ejemplo, a Marruecos han ido y han vuelto a
a Riad, y varios jinetes españoles que teníamos incluso han tenido que ir hasta Lieja para embarcar en avión. Fíjate con lo fácil que sería pasar por el ferry, etcétera, pero ya todo está paletizado y perfecto para que los caballos vuelan, llegan, compiten, se vuelven a subir en el avión y vuelven a origen, ¿no? Y lo mismo pasa cuando hacemos concursos en México o en el Middle East, ¿no? La final será en Arabia Saudita, por lo que te decía, pues porque al final los petrodólares mandan, y cuando un cliente europeo te paga 1 millón de euros por tu caballo y un árabe te paga 3, pues se lo vendes al árabe, es que es así de fácil. Obviamente, es una cuestión de echar la cuenta y es una cuenta que se echa bastante fácil. En este sentido de lo que estamos hablando, ¿qué impacto internacional o qué clase de representación internacional podemos tener en el IFEMA Madrid Horse Week? Pues Entiendo vamos a que tener jinetes... a lo mejor de lo mejor, porque las dos principales competiciones, que son la Copa del Mundo de Salto y la Copa del Mundo de Doma Clásica, pertenecen al circuito de Copa del Mundo de la Federación Ecuestre Internacional. Eso significa que los mejores jinetes, para clasificarse a la final, tienen que coger puntos y tienen que venir a las sedes para cogerlos. Y concretamente Madrid es la 5ª sede. Nadie tendrá su acceso a la final garantizado y por lo tanto todos tienen que venir a ir haciendo mochila, ¿no? A ir metiendo puntos en la mochila. Entonces digamos que estamos en un punto muy bueno del calendario, porque por un lado los que han empezado muy fuerte la temporada todavía la quieren aprovechar ese empujón y conseguir la mínima para la final, por lo tanto siguen compitiendo, y los que han empezado mal necesitan espabilar. Por lo tanto, creemos que vamos a tener un field de jinetes buenísimo. En Doma Clásica nos cuesta un poco más porque coincidimos con Estocolmo, que es un concurso fortísimo que nos está intentando fastidiar y nos está intentando quitar la licencia de Copa del Mundo. Dan mucho más dinero que nosotros porque tienen mucho más budget y, bueno, peleamos como podemos. Tendremos un buen listado de jinetes, pero bueno, la coincidencia con Estocolmo nos hace daño. Y lo que este año nos hace especial ilusión es que tenemos la Copa del Rey de Doma Vaquera, que es una disciplina nuestra, del país, la competición más prestigiosa del año, y bueno, van a venir los mejores jinetes de Doma Vaquera, cosa que nos hace mucha ilusión, la verdad. Y en cuanto a jinetes y amazonas, el evento viene repartiendo en los últimos 5 años prácticamente 2.700.000 euros en premios, pero te quería preguntar, ¿cómo de difícil, cómo de viable es ser jinete profesional? Pues si me hubieras hecho esta pregunta hace 15 años, te hubiera dicho que difícil. A día de hoy, o muy difícil. A día de hoy te digo que en España tenemos un poco el hándicap que te explicaba antes del tema de que, bueno, pues nos compran los caballos, nos compran nuestros mejores caballos, etcétera, pero cada vez hay más jinetes profesionales, hay más jinetes que lo están haciendo muy bien. Luego tenemos un grupo de jinetes arriba en el top excelente, o sea, ahí no tenemos ningún problema, hay jinetes buenísimos en España, tanto en salto como en Doma Clásica. Lo que ocurre es que para dedicarte profesionalmente a esto necesitas grandes estructuras y muchos de ellos han encontrado la estructura fuera de España. Al final, igual que si eres un gran esquiador, a pesar de que tenemos estaciones muy buenas en Sierra Nevada, en Vaqueira, en los Pirineos, en España lo normal es que te asientes en Austria o en Alemania o en Colorado, en Estados Unidos, pues en Suiza, siendo hípico, lo normal es que estés en Holanda, Bélgica, norte de Alemania, el Triángulo de las Bermudas, que les llamo yo, que es donde está todo el negocio allí, ¿no? Entonces, muchos de los nuestros han tenido que emigrar allí y tienen sus sedes un poco a caballo, nunca mejor dicho, entre España y el centro de Europa. Eso todavía te complica más porque necesitas unas estructuras caras, con mucha inversión, con mucho equipo humano bueno, y hay mucha competencia. Por ejemplo, los cuidadores de los caballos, lo que nosotros llamamos dentro del sector cariñosamente mozos, pues en cuanto no tienes al mozo contento y además le tienes bien remunerado, te lo levantan, pero en una semana, porque el sector está en auténtica ebullición, no solamente en España, sino en toda Europa. Y eso hace que hayan proliferado las competiciones. Antes, hace 20 años, había 20 concursos buenos al año, ahora hay 100, se ha multiplicado por 5. Y eso hace que los calendarios de los jinetes sean agotadores. Y muchos de ellos estén ya recurriendo también a empresas de marketing deportivo como la nuestra para ayudarles a gestionar todo, a gestionar la logística, a gestionar la relación con los medios, la relación con las empresas. Se ha profesionalizado muchísimo el sector, para bien además, O sea, a mí me hacen ser tremendamente optimista
los próximos 20-25 años del deporte en España y también en Europa. Tenemos más oportunidades, no cabe duda. Para ir terminando, nos quedan apenas 4 minutillos y no quería pasar la entrevista sin meternos un poco en el fango, a limpiar un poco el establo, porque la hípica es algo que tiene agregado siempre de forma un poco intrínseca el tema de las apuestas, ¿no? Las apuestas siempre han ido del lado de las carreras de caballos. ¿Crees que por ahí tiene mala prensa este deporte? Pues quizás, pero es una mala prensa injustificada. El deporte en general, el principal atractivo que tiene a nivel de entretenimiento también es el que no sea predecible. Esto es una de las grandes cosas que tiene el deporte. Cuando tú veíamos en su día en la Fórmula 1 ganar a Schumacher 30 vueltas antes de que acabara la Fórmula 1, Eccleston se dio cuenta que tenía que cambiar las normas o iba a perder la audiencia. Aquí pasa un poco lo mismo, es decir, si ya el deporte de por sí es impredecible y engancha, cuando metes un factor que además no es máquina, sino que también es ser vivo, como es un animal, ese grado de impredictibilidad se duplica. Entonces hay grandes sorpresas, lo que da grandes dividendos. Y genera la excitación de que hasta el final, hasta que el caballo pasa la última línea, no sabes quién ha ganado, hasta que el caballo no derriba el último obstáculo, no sabes quién ha ganado. Y eso siempre ha ido toda la vida y seguirá yendo asociado muchísimo a un deporte de binomios, como es la hípica. La hípica, vayas a la disciplina que vayas, es un deporte de binomios. Caballo y jinete, jinete y caballo, dos corazones, que se suele decir, ¿no? Corazón del caballo, corazón del jinete, corazón del jinete, corazón del caballo. Y ahí el factor emoción, sorpresa, que va ligado a la apuesta, impulsividad, es brutal. Y por lo tanto es una de las grandes alicientes la apuesta relacionada con el mundo del caballo. También, por supuesto, con el hipódromo, porque es alta velocidad y porque todo pasa mucho más rápido. No tienes que esperar una prueba de 40 caballos para ver quién ha ganado. En 4 minutos y medio o 3 minutos tienes la solución. Pero yo creo que toda la vida van a ir ligadas. Lo han ido siempre. Antaño eran grandes travesías en las cuales pues caballos hacían prácticamente maratones y jornadas incansables para llegar de una ciudad a otra, y durante toda esa semana además había apuestas tanto en la ciudad de origen como en la de destino. Hay historias muy bonitas relacionadas con la apuesta con el caballo, igual que obviamente pues está la mítica película del golpe, ¿no? En la que se ve que bueno pues hay triquiñuelas y hay trampas, y obviamente pues donde está el ser humano siempre va a haber una deriva del Lazarillo de Tormes, ¿no? Pero yo creo que la apuesta y el mundo del caballo están llamados a convivir y a persistir en el tiempo. Las nuevas tecnologías, de hecho, hoy en día te permiten apostar aún más. Diferentes opciones y hacerlo más emocionante. También, contra eso, debo decir que en su día había pocos deportes y pocos sectores en los que apostar, y hoy estamos un poco casi saturados de ello, ¿no? Y ya yo tengo 5 hijos y les encanta el deporte a todos, ¿no? Y me hablan algunas veces de apuestas que puedes hacer con bookers ingleses y británicos y tal, y alucinas con que el jugador no sé qué va a tirar 3 corners en no sé. O sea, sí, apuestas de prácticamente todo. Álvaro, nos tenemos que despedir. ¿No? El mundo del caballo, en cambio, yo creo que por eso creo que es un poquito más puro, porque al final son competiciones de binomios y generalmente es quien gana, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí seguirá habiendo sorpresas en este siglo y en los que nos esperan por venir. Decía, tenemos que despedirnos. Un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Capital Deportivo, en Capital Radio. Gracias a vosotros por la oportunidad. Espero a todo el mundo del 28 de noviembre al 1 de diciembre, de este jueves al domingo en IFEMA, en Madrid Horse Week, y que todo el mundo se quede claro, el caballo aporta valor. Muchas gracias y buenas noches.